Buenas tardes, compañeros y profe. El grupo de trabajo está conformado por Yandri Borja, Ricardo Rentería y María Elena Martínez. El tema que vamos a tratar hoy es acerca de la violencia de género que se ha incrementado en el marco de la cuarentena nacional obligatoria decretada por el gobierno nacional. Como ya sabemos todos y todas, el coronavirus es un problema que ha afectado al mundo entero y por supuesto Colombia, nuestro país, no está exento de esto. El pasado 6 de marzo llegó a Colombia la primera ciudadana colombiana proveniente de Milán, Italia, que contrajo el virus. A raíz de esto se han tomado grandes decisiones que han cambiado la dinámica social de todo el país. Una de esas decisiones fue la cuarentena nacional obligatoria. A raíz de esto, en ciudades como Bogotá se tomó la determinación de ampliar los canales de comunicación para aquellas mujeres que pudieran ser víctimas de violencia de género, ya que este análisis se hace ya que en países como China se logró evidenciar que en época de cuarentena o en época de pandemia el maltrato hacia la mujer se incrementó el doble. Continuando con este mismo orden de ideas que propone María Elena, podemos también tener claridad sobre cómo por casos relacionados pues al confinamiento obligatorio que estamos teniendo por el gobierno nacional, podemos ver cómo los casos de violencia intrafamiliar y de violencia de género han aumentado. Tengo dos noticias muy importantes, una es del periódico El Tiempo y la otra del Espectador, en las cuales se hace una referencia y se hace una investigación de cierto modo, evidenciando cómo los casos han sido aumentados en el transcurso de estos días en los que hemos estado en confinamiento. Teniendo también claridad que muchas veces el estrés de la situación, inconvenientes económicos, problemas de tal vez de comunicación, influyen en que puedan desarrollar y desencadenar ciertas acciones que pueden ir en contra del bienestar físico de una persona. Tenemos que tener también claridad en estos aspectos. También debe de haber una contingencia y debe haber una respuesta efectiva de las autoridades, las cuales permita minimizar los riesgos que pueden tener las familias y también tener en cuenta cómo brindar opciones en las cuales las personas puedan tener un desarrollo tanto físico, emocional, y que pues el confinamiento no traiga otras consecuencias mucho más graves como las que estamos pues evidenciando en el momento. Muchas gracias. Buenas tardes. Como ya venían hablando mis compañeros, el COVID-19 es una situación bastante compleja que nos está afectando en muchos aspectos de nuestras vidas. Sabemos que no hay excusa para cometer ningún acto, para ejercer ningún acto de violencia de ningún tipo, ya sea una agresión psicológica, una agresión verbal, física, una persona, a ningún miembro de nuestra familia. Y de ser así, el Estado ha asignado una línea de atención especial para este tipo de casos, que es la 155, ya que tan solo durante el simulacro de cuarentena del fin de semana pasado se recibieron 2.300 llamadas, de las cuales 219 correspondieron a casos de violencia intrafamiliar. Comparado con el mismo periodo, pero del año 2019, se refleja un incremento de 51%, pues el año pasado se registraron apenas 145 casos de ese índole. La línea de atención gratuita brinda orientación tanto psicosocial y jurídica para las víctimas, para su protección, y está disponible las 24 horas del día para que las mujeres en todo el territorio colombiano se sientan respaldadas y tengan a dónde acudir en caso de alguna agresión. Asimismo, el gobierno decidió fortalecer el centro de llamadas, entonces aumentó un número de mujeres policías que atienden estos casos, además incluyendo también 20 profesionales en la parte psicosocial.
A continuación les vamos a mostrar las líneas de atención a las cuales pueden acudir en caso de alguna violencia, de alguna situación de maltrato, además de los entes a los cuales se debe acudir y en qué casos. Líneas de atención a las mujeres. Línea nacional 155, Policía Nacional 123, Línea Fiscalía General de la Nación 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencia basadas en género y violencia sexual. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, línea gratuita nacional 018 91 80 80 y línea de protección a niños y a niñas y adolescentes 141, WhatsApp 320-239-1685, 320-865-5450, 320-239-1320. Fiscalías. La violencia sexual es un delito, por eso debes denunciarlo. Puedes hacerlo de forma verbal o escrita. En primera instancia, en centros de atención integral a víctimas de delitos sexuales de la Fiscalía, que atiende de lunes a viernes de 8 a 12 del día y de 1 a 5 de la tarde, o en unidades de reacción inmediata de la Fiscalía que presentan su servicio en todo el país las 24 horas del día. Estaciones de policía. La denuncia también puede hacerse en las estaciones de policía o en unidades de policía judicial como la DIJÍN, SIJÍN o el CTI. Estas remiten el caso a la Fiscalía y remiten a la víctima a medicina legal. Medicina legal. Para establecer la gravedad de las lesiones y el estado en el que se encuentra la víctima después de la agresión, la autoridad que recibe la denuncia remite a la víctima al Instituto de Medicina Legal y las Ciencias Forenses. Comisaría de Familia. Reciben denuncias en caso de violencia intrafamiliar para remitirlas a la Fiscalía. Estas pueden ordenar medidas de protección tales como expulsar al agresor de la casa, retirar la ropa, documentos y elementos indispensables para la víctima. En el caso de tener hijos, resolver provisionalmente el tema de la custodia y la cuota de alimentos de los menores y obtener protección de la policía. Estas medidas se cumplen siempre y cuando la denuncia se interponga dentro de 30 días siguientes a la ocurrencia de la agresión. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En todas las ciudades hay centros zonales de bienestar familiar, sin embargo, solo atienden casos en el que se encuentren involucradas personas menores de 18 años. Si la agresión se trata de abuso sexual, está facultado para recibir la denuncia y trasladarla a la Fiscalía. Además, debe velar por la protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los menores involucrados, víctimas y agresores, y a la víctima debe ofrecerle apoyo integral, incluyendo un albergue seguro. Defensoría del Pueblo y Personería Municipal. Le corresponde velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, tanto de víctimas como de agresores, en caso de violencia. Presentan asesorías y ayudan gratuitas a las personas que requieran apoyo para la defensa de sus derechos humanos, prevenir vulneraciones de sus derechos o restablecimiento de los mismos, por ejemplo, para la formulación de derechos de petición o acciones de tutela.